Capítulo 4. Las orejas de Blake se movían con silenciosa agitación mientras rebuscaba entre una pequeña pila de libros que yacía sobre las sábanas de su cama, cogiendo uno a la vez y observando la portada antes de tirarlos a un lado. No era la primera vez que sus ojos ámbar se posaban en la compacta pila de libros que sostenía las literas. Usar los libros como soporte para las camas le había parecido una gran idea al principio, pero ahora no podía sacar ninguno por miedo a causar un accidente. ¿Qué hace Blake?, murmuró Ruby desde donde estaba, con expresión confundida mientras observaba al fauno buscando libros a toda prisa. Yang yacía en su cama, con la cabeza apoyada en una mano y una sonrisa divertida. El chico vomitivo quiere tomar prestado un libro para leer mientras se recupera. Blake siguió ignorándolos mientras ella rebuscaba bajo la cama, usando las piernas para sujetar su compra mientras su brazo desaparecía en la oscuridad. El comentario había sido bastante inocente. Jaune se había quejado de estar un poco aburrido mientras los demás estaban en clase y Pirra le había sugerido que estudiara un poco. Al ver la expresión de pavor en el rostro de su líder, Ren había cedido diciendo que podía leer algunas novelas. Desde entonces, Blake había sido la opción obvia. La expresión en su rostro al preguntarle si podía prestarle un libro, bueno, estaba segura de que Ruby y Pirra la habrían considerado tierna, con una timidez encantadora. Blake, personalmente, pensó que parecía un poco inseguro y desesperado, pero lo dejó pasar. Él no tenía ninguna razón para confiar en su oferta de amistad, y otras personas se habían aprovechado de él antes. Sí, estuve ahí para eso, murmuró Ruby de nuevo con su estilo característico. Weiss estaba escribiendo en su escritorio sobre la tarea, pero la miraba de vez en cuando para ver cómo iba. No entiendo por qué Blake está entrando en pánico. Quiere que sea el libro perfecto para su chico. Se burló la rubia con una mirada lasciva, provocando un resoplido digno de Weiss y un jadeo de horror en Ruby. Habla que le gusta Jaune. Y Dios mío, si eso no era algo que había que cortar de raíz de inmediato. No la escuches, Ruby. Es una mala influencia, le ordenó Blake mientras hacía una pausa en su búsqueda para clavarle a Jan una mirada que normalmente reservaba para San. Naturalmente, la rubia, más femenina, parecía completamente inmune a la amenaza. Sin embargo, el mayor peligro para Blake era sin duda su hermana menor. Y no solo porque Blake sospechara que sentía un enamoramiento irracional y desquiciado por el idiota del caballero. La idea de que Ruby sintiera celos, o peor aún, que se sintiera traicionada por Blake, ya era bastante mala. Pero mucho peor era el peligro de que Ruby los apoyara. Dios mío, ¡no! Porque cuando Ruby quería ayudarte con algo, era como un cachorrito impaciente. Y como la mayoría de los perros inútiles, se ponía a dar tumbos, empeorando la situación muchísimo. Todo con la mejor intención, por supuesto. Oye, Jaune. ¿Podría Blake amarte? ¿Te casarías con ella? Oye, Pirra, Blake ama a Jaune. ¿Podría ser su dama de honor? Oye, Ozpin, ¿podrías anunciar por megafonía que Blake ama a Jaune? No tengo ese interés en Jaune Ark. Tu hermana solo intenta compensar su falta de vida amorosa inventando sus propias fantasías sobre mí. Oye. Gimió Jan mientras su cabeza se hundía en la almohada por la quemadura. Weiss emitió otro sonido divertido entre el rasgueo del lápiz sobre el papel. De acuerdo, aceptó Ruby con una sonrisa mucho más radiante. ¿Por qué te cuesta elegir un libro? Lo más probable es que no quiera elegir ninguna historia con una subtrama romántica, en caso de que el idiota de Ark haga la misma suposición que tu hermana menor. Así que cree que si le da a Jaune un libro romántico, Jaune pensará que intenta darle una indirecta. La pequeña líder se tocó la barbilla con un dedo al decir esto, como si la deducción hubiera sido suya desde el principio. Un poco sí, admitió Blake encogiéndose de hombros con indiferencia. La idea se le había pasado por la cabeza, pero en realidad solo le había impedido regalarle una novela romántica. Habría sido demasiado incómodo dársela a cualquiera, no solo a Jaune Ark. Lo que no quería admitir es que le daba miedo darle un libro que no le gustara, pero si digo eso, Jan lo malinterpretará. No era que quisiera impresionar al chico ni nada por el estilo. Pero estos eran sus libros. Había recopilado sus cuentos e historias favoritas a lo largo de su vida, y fueron su consuelo durante algunos de los meses más difíciles en el Colmillo Blanco. Lo último que quería era que alguien a quien conociera, aunque fuera superficialmente, dijera que eran malos libros. Y, maldita sea, si alguien iba a leer uno de sus cuentos, le encantaría. Lo que la ha llevado a su posición actual. Fantasía de aventuras, romance, detectives, fantasía oscura, definitivamente no esta. ¿Qué sabía siquiera de la persona en cuestión? Era rubio, tenía una espada y un escudo y 7 hermanas, no era precisamente el mejor lugar para empezar.
Por otro lado, había alguien aquí con gustos similares a los suyos. ¿Qué libros te gustaba leer cuando eras más joven, Ruby? ¿Eh? Me gustaban las historias de héroes donde el héroe derrota al villano y salva el mundo. Parecía emocionada al decirlo, antes de empezar a contar cómo Jan le leía cuentos cuando era más pequeña. Weiss pareció desplomarse en su asiento antes de resignarse a no terminar nada de trabajar. Blake, mientras tanto, volvió a sus reflexiones. Dormir cerca de Jan le había dado una admirable habilidad para ignorar ruidos fuertes y feroces al intentar conciliar el sueño, así que desconectar de Ruby fue bastante fácil. Así que historias de aventuras. No tenía ninguna tan simple como la que Ruby describió, era demasiado cínica para ver el mundo con una visión tan clara del bien y el mal. Pero sí tenía muchas historias donde héroes más oscuros y maduros superaban grandes obstáculos. Considerando que Jaune y Ruby aspiraban a convertirse en héroes, por así decirlo, las historias podrían interesarles, o podrían decepcionarlos con lo siniestros que eran estos héroes, eso era un riesgo. Este debería servir, Blake reflexionó mientras levantaba el libro con una mano. La historia trataba sobre un joven comandante que luchó con gran honor en una guerra por sus creencias. A medida que la guerra continuaba y los inocentes eran arrastrados a ella, el comandante comenzó a comprender la locura de la guerra y buscó la manera de ponerle fin. Finalmente, encontró un artefacto que le otorgaría el poder de un dios, el cual usó para poner fin a la lucha e incluso sanar y resucitar a todos los que perdieron la vida, tras lo cual se dio cuenta de que el artefacto estaba maldito y que un demonio se apoderaría de su cuerpo para destruir a toda la humanidad, y ordenó a su mejor amigo que lo matara para proteger a todos. Así murió, derrotando al demonio que lo poseía mientras moría, convirtiéndose en mártir y deteniendo la guerra en el proceso. Una historia de sacrificio y pérdida, pero era imposible que el hombre no fuera considerado un verdadero héroe. Y tal vez la historia también transmitiera por qué Blake sentía que Jaune merecía ser agradecido por arriesgarse por ella. ¿Tenemos un ganador?, preguntó Jan arrastrando las palabras desde cerca, lo que provocó que Blake se sobresaltara un poco mientras Ruby también se acercaba rápidamente para mirarla. Debería revisarlo primero para asegurarme de que las escenas sean lo suficientemente picantes. Quizás debería prestarle algunos de mis libros a Ruby para que los lea, después de todo, ella es la hermana mayor. Los ojos de Jan se entrecerraron peligrosamente y se enrojecieron brevemente. Creo que tendremos algún disgusto si corrompes a mi hermanita. Los dos se miraron fijamente mientras Blake entrecerraba los ojos ante el repentino intercambio de miradas. Ninguno prestó atención a Ruby, que hacía pucheros cerca. En serio, tengo 15, no 10, hola Blake, lo saludó la rubia en recuperación al entrar en la enfermería. Ya empezaba a verse como nuevo. Le habían quitado la vía intravenosa el día anterior, ya que no necesitaba ayuda para ingerir líquidos. Hola. Lo saludó con una sonrisa neutra mientras cerraba la puerta. No habían tenido oportunidad de hablar a solas desde la última vez, pero incluso estando todos en su grupo habitual, Blake se aseguró de saludarlo con un gesto. ¿Te sientes mejor? Listo. Se jactó mientras levantaba un brazo como si fuera a levantar pesas. La escena habría sido más impresionante si el chico tuviera músculos, pero ella decidió respetar su dignidad y no hacer comentarios. Estoy segura de que Pirra se alegrará de verte listo para el entrenamiento, ofreció, disfrutando de la expresión de horror instantáneo en su rostro antes de que él la ocultara tras una máscara bastante débil. Uf, pensar en eso casi me enferma de nuevo. Se estremeció antes de mirarla con desdén. No le dirás a Pirra que dije eso, ¿verdad? Blake le tapó los labios con la mano como para cerrarlos y soltó una risita. Resultó que era sorprendentemente fácil hablar con él siempre que ella le permitiera dirigir la conversación. Quizás se debía a su carácter nervioso. A Jaune no parecía gustarle ningún silencio, así que a menudo se esforzaba por llenarlo con palabrería insulsa. Simplemente dejarlo hacerlo y ofrecerle comentarios de vez en cuando bastaba para mantenerlo sonriendo. Tal vez era una forma injusta de tratarlo, como si estuviera tratando con un niño pequeño y dejando que él hablara todo el tiempo, pero ella realmente no sabía de qué podía hablar con él en ese momento, no cuando él todavía no sabía, y esperaba que no supiera, nada sobre su pasado. Pero ahora podrían tener algo de qué hablar, ¿no? Te traje uno de mis libros, como sugirió Ren. Le mostró el grueso libro de bolsillo desde su posición junto a la puerta. Un poco avergonzada, se acercó rápidamente a su cama, sin darse cuenta de lo grosera que probablemente se había visto estando tan lejos. ¿En serio? Gracias. Se incorporó en la cama mientras acomodaba las almohadas para sentarse. Ella dejó escapar un pequeño suspiro de alivio ante su evidente entusiasmo al entregarle el libro.
Cuando Ren le sugirió leer algunos libros, se preguntó si Jaune había fingido su entusiasmo solo para librarse de la bienintencionada sugerencia de Pirra de estudiar. En cambio, parecía genuinamente aliviado cuando leyó la sinopsis en la contraportada. Sus ojos se iluminaron al ver la trama. Te prometo que cuidaré de este Blake. De verdad. Parecía tan serio y sincero al decir eso que ella no pudo evitar soltar una risita y asentir. Te tomo la palabra. Aunque, hizo una pausa antes de que pudiera pronunciar las siguientes palabras, pero continuó al ver su mirada seria. No me importaría saber qué opinas. Cuando termines. Más por curiosidad que por otra cosa, pero también les daría algo de qué hablar, para variar. Y también admitía cierta egoísmo al esperar que se convirtiera en compañero de lectura. No era como si pudiera hablar de libros con Ruby y Weiss, y Jan, obviamente, estaba descartado a menos que quisiera hablar de cómics. En una escuela dedicada al combate, era irritantemente difícil encontrar a alguien que disfrutara de los libros y pudiera recomendarle uno. Blake? Abrió los ojos de par en par al ver la mano que se movía frente a su rostro antes de tambalearse hacia atrás, sorprendida. Perdón. Se disculpó, conteniendo el rubor al verla distraída. ¿Distraída? ¿Qué decías? Solo que con gusto hablaré de ello, sí. Es tan aburrido aquí cuando no hay nadie más. Este será mi santo grial durante las próximas 12 horas. Si sigo atrapado aquí mañana, ¿podría tomar prestado otro? Blake asintió con una leve sonrisa ante su pregunta, ganándose una sonrisa de agradecimiento a cambio mientras se acomodaba y comenzaba a leer la historia para sí mismo. Blake se escabulló con su característico sigilo mientras él comenzaba a perderse en la historia de la guerra civil. Jan refunfuñó para sí misma mientras el objeto de sus últimas atenciones escapaba a la enfermería para cuidar de su imán residente. Con el chico vómito encerrado, la escuela le había resultado sorprendentemente aburrida. No era que Jaune fuera la única fuente de diversión disponible, pero con él fuera de combate, el equipo JNPR estaba un poco más apagado. Eso se volvió aburrido enseguida, y Pemoni no se sonrojaba tanto cuando Jan hacía comentarios sugerentes si Jaune no estaba presente. Ren también era demasiado bueno controlando a Nora, y eso hacía que todo pareciera condenadamente normal. Jan no hacía lo normal. Hola, hermanita. Una vocecita lamentó desde abajo, atrayendo la atención de Jan hacia su adorable hermanita. La niña se había subido la capucha como solía hacer cuando estaba nerviosa por algo. ¿Qué pasa, Rubes? ¿Crees que a Blake le gusta Jaune? La joven abrió mucho los ojos al decir esto, y sus manos jugueteaban con las sábanas de la cama de Jan mientras parecía asomarse por encima de ellas. El cerebro de Jan se apagó y murió. Mierda. ¿De verdad es esta la charla? ¿Es el primer amor de Ruby? ¿Es esta comedia en potencia una joya? Sí. Sí lo fue. Posiblemente todo lo anterior, pero definitivamente el último. Sube, hermanita. La instó Jan, poniendo los brazos bajo los hombros de su hermana para arrastrarla hasta la cama. Ruby chilló de sorpresa, pero obedeció rápidamente y se subió al colchón con ella. ¿Y ahora qué te hace pensar que Blake busca clavar sus garras gatunas en Jaune? Preguntó Ruby, moviéndose mientras se acostaba junto a su hermana, con la espalda pegada a Jan. Era una postura que Ruby solía adoptar cuando eran pequeñas y le habría gustado acostarse con Jan. Bueno, solo se está comportando raro, ¿sabes? Blake nunca había hablado realmente con Jaune. Y ahora ha estado a solas con él 2 veces y está eligiendo libros para que lea. Ay, yo mismo no podría haberlo dicho mejor, Rubes. Tendré que recordarlo, je. Aún así, sé que a Blake no le gusta, y no puedo mentirle a mi hermana y decirle que Blake sí, tienes razón, hermana. Eso es inusual en Blake. ¿Tomarle apuntes también? O sea, Pirra ha estado intentando llamar la atención de Jaune ayudándolo a mejorar en el entrenamiento, dejó que sus palabras se apagaran mientras Ruby jadeaba al darse cuenta. ¿Crees que Blake está tratando de ganar su atención ayudándolo a mejorar sus estudios? Podría ser, respondió Jan con una enorme sonrisa. No le mentiría a su hermana para divertirse, pero ¿quién podría detener la imaginación desbordante de Ruby? Desde luego, ella no. Tiene todo el sentido. Susurró Ruby apresuradamente, sin mucho sentido. Por otro lado, si Rubes estaba enamorado de Jaune, Jan personalmente pensaba que tampoco tenía sentido. Jaune estaba en muy buena forma, sería la primera en admitirlo. Pero Jan prefería a los hombres con un toque especial, algo que los hiciera un poco más peligrosos o emocionantes. El mayor peligro con Jaune era vomitar en los zapatos, y le costaría la vida intentar algo con su pelo. Sí, murmuró Jan, coincidiendo con algo que Ruby había dicho y que definitivamente no había oído, pero para entonces Ruby estaba prácticamente perdida en el mundo de las fantasías.
Entonces, ¿te gusta Vomit Boy? No. Gritó Ruby sin convicción, tirándose como un palo en los brazos de Jan. Soltó una risita, pero fingió seriedad al asentir, aceptando la respuesta de Ruby. Oyó de cerca el comentario susurrado sobre el gusto de Ruby por parte de su pequeña heredera y sonrió en silencio. No iba a ponerse agresiva con Jaune por esto. Principalmente porque no tenía duda de que el chico no tendría el valor de invitar a salir a su hermanita, pero también porque Jan estaba bastante segura de que era solo un amor adolescente por parte de Ruby. El primer chico que conoce en Beacon, quien le mostró amabilidad cuando se cayó. Volver a ser joven, suspiro, quizás también debería terminar mis deberes, y podría ayudar a Jaune a estudiar si no entiende nada de los apuntes de Blake, murmuró Ruby mientras se escabullía de los brazos de Jan y caía al suelo. Desde arriba de su cama, Jan abrió mucho los ojos al imaginar a Ruby intentando competir con Blake, por algo que Blake ni siquiera quería. La expresión de Blake: oh, Jaune, qué bastardo tan glorioso, incluso encerrado en la enfermería, no dejas de entretenerme. Digan lo que digan, eres mi héroe. A menos de 50 páginas de su nueva lectura, Jaune tembló de miedo repentino. Capítulo 5. Blake suspiró mientras las palabras se fundían en las páginas frente a ella, sin que la cautivadora historia se registrara en su mente. Sus ojos ámbar se cerraron mientras un largo suspiro escapaba de sus labios y se frotaba la frente. Incluso este último consuelo le estaba siendo arrebatado por el colmillo blanco. Seguía sin tener sentido. ¿Por qué trabajaban con ese ladrón de poca monta de Román? Hola. Una voz masculina le llamó la atención al levantar la vista del libro que tenía en las manos. Supo quién era por su saludo mucho antes de verle la cara. Hola. Blake le respondió al caballero rubio con una sonrisa forzada mientras se sentaba junto a ella, apoyando la cabeza en una estantería. Ella no se había dado cuenta de que habían dado de alta a Jaune de la enfermería, pero rápidamente acalló su irritación por la situación actual para no ofenderlo. No era culpa suya que estuviera tan agotada, y no sería justo que le gritara. No esperaba verte en la biblioteca, comentó con sencillez, en parte curiosa, pero sobre todo por pura conversación. Ah, bueno, el resto del equipo viene a estudiar en equipo. Acabo de verte y pensé en saludarte. Blake asintió mientras dejaba caer el libro un poco para prestarle más atención. Los demás miembros de JNPR no estaban a la vista, así que sin duda el caballero había llegado un poco antes para reservarles una mesa. Por cierto, terminé tu libro. Qué bien. Respondió Blake mientras ella cerraba la tapa para mirarlo. Quizás una buena conversación sería lo que necesitaba para distraerse. Si Jaune notó lo cansada que parecía, no hizo ningún comentario. ¿Qué te pareció? Estuvo bueno, comentó mientras lo dejaba sobre la mesa frente a ellos. Muy bueno, aunque un poco triste. Por un momento, ella casi puso los ojos en blanco ante la falta de explicación, antes de notar la expresión de desagrado en su rostro. Blake casi soltó una carcajada al reconocerla enseguida como la que tenía cuando quería decir algo desesperadamente, pero se contenía. ¿Qué te pareció al final su decisión? Creo, hizo una pausa, como si intentara encontrar la forma de expresar sus pensamientos. Blake esperó pacientemente, con el arco ligeramente crispado, preguntándose qué diría. Creo que era un cobarde. Los ojos de Blake se abrieron de par en par, sorprendido. Jaune se giró para mirarla con una expresión feroz en los ojos, mientras su mandíbula parecía endurecerse con una ira silenciosa. Tomó la salida fácil. Se basó en algo que desconocía y casi condenó a todos por ello. Luego, hizo que su amigo lo matara para llevarse al monstruo consigo. Era la salida fácil. Blake se quedó quieto al ver cómo la miraba. Era una expresión que nunca antes había visto en su rostro, mirándola fijamente a los ojos como si la desafiara a discrepar. Una mirada autoritaria, llena de una intensa emoción. Era extraña, y por un instante la hizo sentir como si se hubiera olvidado de respirar. Sí, sacrificó su vida por la paz, dijo ella, incapaz de apartar la mirada de él mientras él la miraba fijamente. Sacrificó una vida que de todos modos no podía vivir. No creo que sea una decisión difícil cuando se muere de cualquier manera. El verdadero héroe fue Mulgrave. El amigo al que le pidió que lo matara. No podía negarlo, pero sí se preguntaba por el razonamiento de Jaune. Él fue quien realmente lo sacrificó todo. Se vio obligado a sacrificar a su mejor amigo, su lealtad, su moral. Al final, vagó por ahí, afligido por lo que había hecho. Nadie le agradeció por lo que había renunciado, parpadeó entonces, y en un instante pareció que el hechizo se había roto. Blake aprovechó la excusa para apartar la mirada rápidamente y exhalar brevemente. «¡Qué sensación tan extraña! Quizás ahora sí», susurró tras una pausa elocuente. «Entenderás por qué sentí que debías agradecerte por arriesgar tu vida para salvar la mía».
Esta vez, sus ojos se abrieron de par en par, sorprendidos, y pareció que se le quedaba la boca abierta. Cualquier rastro del líder serio y severo que había visto antes se desvaneció cuando pareció marchitarse, sonrojarse y ponerse rígido, todo en un solo y desgarbado movimiento. Un segundo después, se desplomó, dejando escapar un largo suspiro. Ja, sí. Tienes razón. Negó con la cabeza mientras la miraba, con una expresión bobalicona más normal. Una vez más, gracias por salvarme la vida, Jaune. Se sonrojó levemente mientras asentía. Sí, no querría verte a ti ni a ninguno de nuestros amigos heridos, así que haría lo mismo otra vez. Pero también me haré más fuerte, así que no tendré que dejar a nadie atrás como él. Creo que eso es realmente maduro. Blake dejó que sus ojos color ámbar recorrieran su rostro mientras decía eso, y por un momento ella honestamente pensó que él era el héroe más fuerte que el de ese libro, solo por el compromiso que tenía con sus amigos y su equipo. Y de una forma que solo la hacía sentir peor consigo misma. No solo por su comportamiento, sino también por las preocupaciones que ocultaba a sus compañeros. Tras revelarles su pasado en el Colmillo Blanco, la habían apoyado incondicionalmente, llegando incluso a arriesgar sus vidas en combate contra Torchwick. No podía cambiar la preocupación que sentía al saber que los Colmillo Blanco continuaban con sus planes con el criminal y lo que eso podría significar para la seguridad de todos los involucrados, inocentes y no. Blake? Me estás mirando fijamente, parpadeó una vez, dos veces y luego una tercera en rápida sucesión mientras sus ojos se enfocaban en la imagen que tenía frente a ella. Jaune estaba rojo, muy rojo, y también terriblemente incómodo. Era evidente que se había distraído y se había vuelto a perder en sus pensamientos, pero se había quedado mirándolo fijamente a la cara. Oh, de verdad espero que estemos interrumpiendo algo. Una voz temerosa se escuchó arrastrando las palabras desde cerca. La mirada de Blake se fijó en el rostro de su compañera, quien lucía posiblemente la sonrisa más descarada que Blake jamás había visto. Junto a ella estaba su joven líder encapuchado, que parecía estar de lado, mirándolo de reojo. ¿Hay algo en la cara del chico Vomit, Blake? Ignorando al demonio, Blake volvió la mirada hacia Jaune, quien seguía algo incómodo ante las burlas dirigidas a ambos. En lugar de responderle a Jan, Blake simplemente se recostó y dejó escapar un suspiro de cansancio. Lo siento, Jaune. Me he estado distrayendo y he perdido la cabeza. Estaba mirando fijamente al vacío. Está bien. Parecías desorientada cuando pasé. ¿Puedo ayudarte en algo? Parecía tan serio al preguntar que ella no pudo evitar sonreír y negó con la cabeza. El Colmillo Blanco era algo en lo que había estado involucrada, y no quería involucrar a nadie más. Ya era bastante malo que su propio equipo se hubiera visto involucrado en ese lío, pero no quería hacerle lo mismo al equipo JNPR. Merecían vivir como estudiantes normales, en una academia de lucha contra monstruos. ¡Guau! Jaunei. Gritó una voz antes de que Jan pudiera seguir atrayendo la atención de todos hacia la chica de pelo naranja que saltaba y los saludaba con gestos a tan solo 4 metros de distancia. Estaba de puntillas, como si llamara a alguien a kilómetros de distancia. Nora, por favor, esto es una biblioteca. Siseó Ren a modo de reprimenda, intentando calmar a la chica mientras la campeona pelirroja se distanciaba sutilmente de la pareja para acercarse a Jaune. ¿Qué? Ren, no te oigo cuando susurras. Gritó el atacante. Ahí se va mi tiempo de relajación, supongo que Jaune también se sacrificó por mí. Blake pensó divertida mientras observaba a medias la partida que el resto de su equipo jugaba con el caballero rubio. Aunque Blake conocía el juego de Remnant, se había sentido demasiado distraída como para prestarle atención. Por suerte, Ruby aceptó rápidamente sus excusas, lo cual era inusual, pero luego sugirió con entusiasmo que Jaune jugara con ellos. Él aceptó enseguida. En ese momento, Blake se preguntó si era solo por cortesía o quizás para acercarse a Weiss. Sin embargo, momentos después, cuando el resto del equipo JNPR llegó y se sentó a la mesa con Blake, ella comprendió su verdadero propósito. Escapando del estudio. Parecía que realmente necesitaba reconocerle su pensamiento estratégico. Jaune era líder de equipo por algo. Por lo que oía, Jan dominaba el juego y Weiss parecía desconocer las reglas. Blake no había tenido mucho tiempo libre para jugar de joven, y dudaba que pudiera aportar algo para reducir su afición. Resultó que Jaune también era bastante malo jugando, aunque hacía un admirable equipo con Ruby para intentar contener a Jan. Aún no se sabía si el admirable esfuerzo sería en vano. Jaune ha estado leyendo mucho desde que salió de la enfermería. Una voz femenina comentó cerca, y un suave roce de una pierna contra la suya le indicó que era a ella a quien se dirigían.
Conteniendo un suspiro, se giró para observar a la pelirroja sentada a su lado, quien parecía observarla con una expresión muy inusual. Bueno, le presté un libro para leer. Pirra asintió una vez en respuesta, ladeando la cabeza como si examinara a Blake. La fauno le devolvió la mirada a esos ojos verdes, sin querer romper el contacto visual, aunque no estaba segura de qué se trataba. Quizás me lo prestes después. Esta vez, sus palabras tenían una inflexión que a Blake le costó identificar. No tengo problema con eso, respondió Blake simplemente, entrecerrando los ojos confundida mientras Pirra parecía recostarse con una sonrisa más natural. Distraídamente, se preguntó qué estaría haciendo la pelirroja, pero decidió ignorarlo mientras Jaune dejaba escapar un largo gemido de decepción. Parecía que las naciones confederadas de Rubí y Amarillo finalmente habían sucumbido al poderío territorial del Imperio Yan. De alguna manera, no le sorprendió que Yan fuera el mejor en semejante juego. A pesar de sus constantes bromas y su actitud poco seria, no cabía duda de la gran astucia que esa chica ocultaba tras esos ojos lilas. Hola, chicos. Saludó una voz masculina, interrumpiendo una vez más la tranquilidad habitual de la biblioteca. Blake suspiró levemente mientras San Wukong y un desconocido se acercaban a sus dos mesas. El recién llegado parecía interesante, aunque de una forma extraña, con el pelo azul brillante y unas gafas protectoras sobre los ojos. Blake pensó que, de hecho, parecía un poco guapo, aunque también lo sabía por su exagerada arrogancia. Los demás saludaron como siempre al fauno mono con la ropa desordenada, mientras Blake hundía la nariz en su libro con la esperanza de que, de alguna manera, no la notara. No era que no le gustara en sí, pero tenía la irritante costumbre de, hola Blake. ¿Cómo estás? De intentar coquetear con ella, maldita sea. No era que no fuera atractivo ni que ella no apreciara su interés, pero podría ser un poco más sutil. Le gustaba pensar que así se sentía Weiss con Jaune, y por un momento sintió una increíble camaradería con la joven heredera. Sol. Ella respondió con un simple asentimiento, esperando que él tomara su saludo y lo dejara ahí. En cambio, su atención pareció animarlo, obligándolo a acercarse a ella para conversar más. Pirra, feliz, le hizo sitio, y por un instante Blake la miró fijamente. Pirra parecía tener una gran sonrisa en el rostro mientras dejaba que San se sentara entre ellos. Si su interés por Jaune no fuera ya cosa del pasado, Blake habría pensado que sentía atracción por San. ¿Qué lees? Preguntó el fauno rubio con una gran sonrisa mientras se acercaba, como si quisiera leer las palabras. Blake cerró el libro con un suspiro, incómoda con él tan cerca, incapaz de leer bien al sentir que alguien la observaba. Solo el siguiente de una serie. Respondió Blake con una sonrisa forzada. Le gustaba San, de verdad. Solo que no como él, al parecer, esperaba, y eso la hacía sentir fatal. Se sentía culpable cuando él se acercaba, porque parecía feliz de verla, y ella sentía una punzada de irritación. Y luego se enojaba porque no quería sentirse culpable y no sentía que mereciera, así que se tragaba su frustración e intentaba ser lo más educada y amable posible, porque él tenía cosas que le gustaban y a veces era divertido. Si tan solo se hubiera interesado por Jan o por otra persona, presentía que podrían haberse hecho buenos amigos. Ángel de nieve. Comentó una voz diferente, distrayéndola mientras se giraba hacia Weiss para apreciar la explosión habitual. Solo que, por una vez, no ocurrió. Weiss se sonrojó y rió. Jaune se quedó boquiabierto. Pirra arqueó una ceja, la sonrisa de Jan se ensanchó y Blake incluso sintió que ella inclinaba la cabeza hacia un lado, confundida y silenciosa. El nuevo acababa de ponerle a Weiss el mismo apodo odiado que Jaune le había puesto, pero al parecer a la heredera le pareció adorable. Blake quiso reír por primera vez en varias horas, aunque no supo si era por lo rojo que estaba Weiss o por la injusta confusión de Jaune. El caballero rubio tenía los brazos extendidos, como si les hiciera un gesto a ambos y pidiera respuestas divinas. Ese es Neptuno. San respondió a su pregunta no formulada mientras asentía hacia el nuevo hombre de pelo azul. Un amigo mío de antes. Buen chico, muy amable con las mujeres. Cualquier respuesta posterior se interrumpió de inmediato cuando las luces de la biblioteca se atenuaron, para luego volver a su brillo normal un instante después. Una bocina sorda comenzó a ondular mientras todos en la biblioteca miraban hacia arriba, confundidos. ¿Esa es su alarma de incendios? Preguntó Neptuno con el ceño fruncido, confundido. Jan negó con la cabeza mientras los demás se miraban entre sí. La alarma de incendios era como un sonido de campana, como si un pequeño martillo la hubiera golpeado 1000 veces en rápida sucesión. Sin embargo, sus preguntas recibieron respuesta un momento después, cuando la reconocible voz de Glinda Godwich habló por el intercomunicador. A todos los estudiantes.
La Academia Beacon está iniciando el Protocolo 1. Esto no es una prueba. Se les ordena a todos los estudiantes que regresen a sus dormitorios inmediatamente y esperen nuevas instrucciones. Repito, todos los estudiantes deben regresar a sus respectivos dormitorios inmediatamente. Protocolo 1, nos atacan. Gritó una voz cercana, como si se hubiera recibido una señal. Todos gritaron confundidos o conmocionados. A pesar de la confusión, el miedo a Glindago los motivó a salir corriendo de la biblioteca. ¿Eh? ¿No deberíamos correr también? Balbuceó Jaune mientras todos los demás parecían demasiado confundidos para moverse. ¿Sí? Equipo Rubí, a nuestro dormitorio. Ordenó su líder pelirroja, poniéndose de pie de un salto y usando su apariencia para huir de la habitación. Jan, Weiss y Blake comparten su propia mirada al ser abandonados tan rápidamente antes de salir corriendo de la habitación. ¿Qué es el Protocolo 1? Exclamó Blake mientras alcanzaba rápidamente a Weiss y Jan, que eran más lentos. La rubia luchadora simplemente negó con la cabeza, confundida. No me sorprende que no tengas ni idea, Jan. Espetó Weiss. El Protocolo 1 significa que la Academia Beacon está respondiendo a una llamada nacional de ayuda. La última vez que se usó fue durante las guerras Faunus. ¿Crees que es el colmillo blanco? Preguntó la rubia, haciéndose eco de los temores que Blake albergaba. El colmillo blanco había estado robando todo ese polvo y almacenándolo en algún lugar, claramente tenían un plan, y con tanto polvo, ella sabía que no sería pacífico. ¿Podrían haberlo detonado en un gran centro de población? ¿Habrían declarado la guerra? ¿Se habían desviado tanto de sus expectativas? De reojo, ignoró las miradas de preocupación de Jan y las de lástima de Weiss. Pasara lo que pasara, en el peor de los casos, lucharía por el equipo Rubí. No por el colmillo blanco al que una vez juró lealtad. Su espera fue breve. Apenas 10 minutos después de llegar a su dormitorio, una llamada privada al pergamino de Rubí los instó a dirigirse a la oficina del director para recibir información. De camino, se encontraron con el equipo JNPR, que había recibido la misma citación. Parecía que su equipo también conocía el protocolo, pues todos tenían expresiones tensas y preocupadas. Incluso Nora parecía apagada. Glinda Godwitz los recibió en la puerta antes de invitarlos a entrar. Los 8 entraron al despacho del director por primera vez para muchos, incluido Blake. La sala era enorme, pero estaba escasamente amueblada, con un solo escritorio que acaparaba la mayor parte de su atención, detrás del cual se sentaba el propio Ozpin. Junto a él estaba un hombre al que Blake conocía solo por su reputación, el mismísimo general James Ironworth. Blake no había imaginado inicialmente que el director pudiera estar tan arriba en la jerarquía, aunque tenía sentido considerando que los cazadores de activos políticos eran, como hombre que podía moldear el futuro de una cuarta parte de los cazadores de esta generación, Ozpin era claramente una figura política poderosa. Equipo Rubí, equipo JNPR. Gracias por llegar tan pronto. El hombre del traje verde parecía tan tranquilo como siempre mientras bebía un sorbo de su taza de café. Si el aparente estado de emergencia lo inquietaba, lo disimulaba con admirable habilidad. Sus reacciones fueron más variadas. Algunos lo saludaron por su posición y otros simplemente asintieron. Blake permaneció en silencio. Les presento al general James Ironworth, quien dirigirá las operaciones junto conmigo en relación con este estado de emergencia. El general les hizo un gesto con la cabeza, pero la distracción pareció demasiado para el miembro menos paciente de su equipo. Basta de presentaciones. ¿De qué se trata todo esto? Gritó Jan con frustración y rabia, con los ojos rojos destellando. A su lado, Ruby pareció replegarse sobre sí misma, pero no dijo nada. ¿Me lo permite, Ozpin? El director asintió mientras el general se acercaba a los 8. Al igual que el director, no pareció darle crédito al arrebato de Jan. Hace 16 horas, Vale perdió contacto con 4 pequeñas aldeas en nuestra frontera exterior. Aunque esto normalmente no sería motivo de alarma, cada aldea emitió una alerta antes de quedar en silencio. Nuestra respuesta inmediata fue enviar tropas de reconocimiento a la zona. Esto es lo que encontramos. Una pantalla holográfica se abrió junto a él mostrando una vista aérea de un pueblo en llamas. Una columna de humo negro se elevaba mientras la imagen, algo granulada, seguía desplazándose. Blake oyó un jadeo a su lado, pero no pudo apartar la vista de la imagen. ¿Era colmillo blanco? Susurró sin poder contenerse. El general la miró un instante. Sus ojos parecieron posarse en su arco mientras ella se ponía rígida. Si había descubierto su verdadera naturaleza, no lo mencionó. Simplemente se giró para dirigirse al equipo. Lo dudo. Una de estas aldeas era predominantemente faunística, así que no tendría sentido que arriesgaran su apoyo atacándolos.
Creemos que se trata de una incursión de los Grimm. Esa noticia la tranquilizó un poco, antes de que volviera a la normalidad. Que los Colmillo Blanco no estuvieran involucrados no significaba que pudiera dejar de entrar en pánico por lo que claramente era un desastre. Ante una posible incursión de Grimm, el ejército se está movilizando para defender otras aldeas y pueblos en esa frontera. Deberíamos poder evitar que más civiles inocentes pierdan la vida. Sin embargo, esto no nos ayuda a abordar el problema en sí. ¿Y quieres que los detengamos?, preguntó Jaune en voz baja. Aunque a Blake no le pareció asustado al pronunciar esas palabras, sino más bien preocupado y quizás incluso resignado. Blake comprendió por qué. Parecía una misión suicida esperar que detuvieran una incursión de los Grimms. Ozpin lo interrumpió levantándose de su asiento. La incursión será combatida por cazadores y cazadoras, así como por el ejército. Cazadores en entrenamiento como ustedes brindarán apoyo a esa gente. Sus palabras tranquilizaron un poco a todos. Apoyar a los cazadores más cualificados estaba dentro de sus posibilidades. Cazadores como ustedes son los futuros protectores de nuestro mundo y no podemos permitirnos arriesgarlos tan pronto en sus carreras, por lo que las misiones que emprendan tendrán el menor riesgo posible. Dicho esto, no podemos considerar todas las variables, así que deberán mantenerse en guardia. ¿Entendido? Sí, director. Todos coincidieron esta vez. El general asintió, aparentemente complacido con su aceptación, mientras que el director simplemente tomó otro trago largo. Les explicaré la tarea que el director les ha encomendado a ambos equipos. El general continuó mientras la imagen holográfica cambiaba a un mapa. Blake pudo distinguir los detalles de una pequeña aldea. Elgard fue una de las primeras aldeas con las que perdimos la comunicación, y el reconocimiento de Bullard ha demostrado que toda la zona ha sido diezmada. Para entonces, los incendios se habrán extinguido y probablemente esté abandonada. La imagen holográfica cambió para mostrar una imagen de la aldea, claramente tomada en tiempos más felices, ya que los edificios seguían en pie y se podía ver gente deambulando. Sus pergaminos contendrán todos los detalles que tenemos sobre la distribución de la ciudad, así como todas las imágenes que nuestras divisiones de inteligencia pudieron obtener. Tanto imágenes turísticas como registros de la ciudad. Su tarea es infiltrarse en las ruinas e investigar el ataque. ¿Qué estamos buscando?, preguntó Jan. Idealmente, nos gustaría obtener respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de Grimm atacó la aldea? ¿Desde qué dirección se produjo el ataque? ¿En qué número atacaron? Al terminar, ¿en qué dirección se desplazaron? ¿Y por qué atacaron? Son muchas preguntas, murmuró Pirra desde cerca mientras los demás se miraban entre sí. No se espera que responda a todas estas preguntas, pero cualquier respuesta nos ayudará a encontrar una solución al problema. Esperamos poder distinguir si se trató de ataques individuales que ocurrieron al mismo tiempo, quizás algún tipo de perturbación estacional que afectó a los Grimm. O si actuaran juntos, opinó Ren en el silencio que siguió. El general frunció el ceño en respuesta, pero asintió. Aunque los Grimm suelen viajar en manadas, no hay indicios previos de que puedan cooperar entre especies. Al menos, no más allá de la conveniencia inmediata, tenemos eso a nuestro favor, respondió el general. Que los Grimm se estén moviendo juntos es el peor escenario posible, y aún podría explicarse si hubiera algún tipo de perturbación que provocara una migración a gran escala. Incluso entonces, una migración podría ser desastrosa para la gente de Vale, y por eso necesitamos saberlo. ¿Cuándo nos vamos?, interrumpió Ruby mientras daba un paso al frente. Blake observó a su líder mientras la niña más pequeña parecía temblar de ira contenida. No era una emoción que hubiera visto a menudo en la joven, pero dada su dedicación como cazadora, comprendía su impaciencia. Inmediatamente, respondió Ozpin mientras se acercaba. Los equipos de primer año se están emparejando y serán enviados a las ciudades más afectadas. Los Grimm se sienten atraídos por la negatividad de los humanos, por lo que es poco probable que regresen a un lugar que ya han atacado, ya que no quedarán humanos. Les avisamos que aún podría haber rezagados, pero no deberían representar un peligro para ustedes. Sus mayores peligros serán los defectos arquitectónicos. Los incendios habrán debilitado las estructuras y deberán establecer una base mientras investigan. Tengan mucho cuidado con los edificios a los que entren, así como con cualquier lugar donde decidan acampar. ¿Y si encontramos algún superviviente?, preguntó Ruby. Los ojos de Blake se cerraron lentamente al ver la mirada distante del director. El mensaje de que no creía que tuvieran la más mínima posibilidad de encontrar un superviviente era claro para ella, aunque quizás menos obvio para los miembros más inocentes del equipo Ruby.
Protejan a los supervivientes que encuentren, ofreció, aparentemente reacio a desestimar por completo las preocupaciones de Ruby. Los equipos de los años superiores asumirán misiones un poco más peligrosas y, si es necesario, actuarán como comandantes de los equipos de primer año. Su comandante operativo en este pueblo será Coco, del equipo XY. El equipo de Belf. Yang susurró a los demás. Son libres de tomar la mayoría de las decisiones, pero si no están seguros de qué dirección tomar o creen haber recopilado toda la información posible, deben contactar directamente al equipo XY para obtener más instrucciones. Blake observó a su líder de equipo mientras la joven observaba cómo la entrada trasera del Bullard se acercaba lentamente, impidiéndoles ver la Academia Beacon. Aunque Ruby no dijo nada, sus sentimientos eran bastante evidentes para Blake, y al parecer para Yang también. La hermana mayor se acercó a ella y la rodeó con un brazo antes de guiarla a uno de los asientos cercanos. Parece que nos despedimos de la Academia Beacon, les susurró la pelirroja mientras se sentaba. Yang sonrió y le alborotó el pelo antes de ponerse la capucha. Solo nos decimos hasta luego. Se rió. De todas formas, habríamos estado yendo de misión en unos meses, apenas estamos empezando, ¿verdad, Blake? Los dos se giraron para mirarla mientras ella les devolvía la sonrisa con una confianza que no sentía. Exactamente. Es hora de que intentemos marcar la diferencia. Si pudieran. Capítulo 6. Jaune cayó al suelo con los pies por delante, doblando las rodillas para absorber el golpe mientras su aura se encendía brevemente para evitar cualquier daño. Su escudo se mantenía frente a él, mientras que Croce Amor se mantenía detrás, listo para atacar. Pensó distraídamente en lo útil que podría haber sido este entrenamiento cuando fue arrojado al bosque Esmeralda. Unos golpes fuertes más a sus espaldas le indicaron que su equipo y Ruby también habían aterrizado. Tras unos tensos momentos de mirar a su alrededor, dejó caer el escudo y envainó su espada. Bueno, eso fue decepcionante. Aunque no estuvo mal dadas las circunstancias. Al ver a algunos de los demás envainando sus armas, Jaune se tomó un momento para mirar al toro que ahora giraba sobre ellos para regresar a la base de la que venía. Su única forma de escapar era abandonarlos. Bueno. Es hora de ser el héroe. La verdadera ironía era que, a pesar de su masa de 4 toneladas y su armamento, probablemente estaban más a salvo del Grimm que él. Un monstruo del tamaño del que habían combatido en la iniciación probablemente no tendría problemas con él. Por suerte, entonces, el cielo estaba despejado de cualquier Grimm aviar. BRR. ¿Qué frío hace aquí? Dijo Yang desde cerca mientras se frotaba los brazos desnudos y se ponía de pie para calentarse. Jaune pensó un momento en comentar sobre su elección de ropa, pero contuvo el impulso. Probablemente insultaría a todos menos a Ren, y eso era peligroso con estas chicas. Estamos muy por encima del nivel del mar, supongo que el aire también es un poco más ligero aquí arriba. Pirra respondió mientras ella también parecía encorvar los hombros y acercar los brazos un poco más a los costados. Era en momentos como este que Jaune se preguntaba por qué ninguno de ellos usaba ropa funcional como vaqueros y sudadera con capucha. Llámalo aburrido si quieres, pero era barato y abrigado. La sangre de Grimm también se lavaba fácilmente, a diferencia de los pantalones blancos de Ren. Así que esto es el Guard. Blake suspiró, atrayendo su atención hacia el lugar que todos, inconscientemente, intentaban evitar. Llamarlo ciudad era engañoso. El Guard era poco más que un puesto avanzado de aldea, quizás solo 60 edificios con un muro perimetral. Uno que, al parecer, esta vez no había hecho mucho para detener a los Grimm. Era. Jaune murmuró para sí mismo. De alguna manera, su imagen de una aldea en ruinas había sido más extrema. Esperaba incendios, sangre, cadáveres, no había nada de eso. Aunque había claras evidencias de daños por fuego en las vigas ennegrecidas, de lo que quedaba de las estructuras de las casas, todo estaba cubierto por una pequeña capa de polvo y nieve. El único movimiento real en la zona era el ocasional aleteo de trozos de tela destrozados, que se aferraban tenazmente a las paredes o postes cuando el viento los arrastraba. Desde donde se encontraban no se veían cuerpos, aunque sí algunos trozos de tierra ligeramente descoloridos. Solo manchas que parecían una versión más oscura del barro, pero estaba seguro de que era donde la gente y los Grimm se habían desangrado. No era difícil imaginar qué habría pasado con los cuerpos que podrían haber quedado allí. Comida para los Grimm, o carroña. Mientras los 8 cruzaban lentamente las puertas abiertas, Jaune dejó que su mirada vagara a izquierda y derecha por los edificios restantes. Parecía haber muy pocos que conservaran más de una planta, e incluso en esos casos, a menudo no eran más que altos pilares de madera o piedra, y algún que otro metro de suelo de madera que parecía casi flotar.
Las rocas y la tierra crujieron bajo sus talones al detenerse justo dentro de los muros. De alguna manera esperaba que algún Grimm nos diera la bienvenida. Weiss habló desde cerca. Pensó en algo que decir como respuesta, algo que pudiera relajar la situación o que sonara profundo. Pirra se le adelantó, aunque su comentario fue mucho más siniestro. Los depredadores no se quedan donde no hay presas. Bueno, si eso no era siniestro. Aunque tenía sentido, pensó para sí mismo mientras los demás expresaban su disgusto. Si considerabas a los Grimm poco más que animales normales, solo que más grandes y aterradores, entonces podías entender hasta cierto punto por qué hacían cosas. Pero ¿cuántos Grimm se necesitarían para considerar honestamente que una aldea entera no era más que una sola comida? No era una fuente de alimento sostenible si se mataba a todo, por eso el granjero no mataría a todos los pollos por su carne, aunque ganara más dinero en el mercado. ¿Cuál es el plan entonces? Interrumpió Yan, haciendo que Jaune se estremeciera ante la repentina idea. No tenía ni idea de qué hacer, y él era el líder, ¿verdad? Oscurecerá en unas horas, interrumpió Ren. Solo conseguiremos perder pruebas en la oscuridad, y estos edificios parecen inseguros. Deberíamos encontrar un lugar donde acampar primero y empezar la búsqueda mañana. Por suerte, podía confiar en la ayuda de Ren. A veces, Jaune pensaba que él habría sido más adecuado para el puesto de líder del equipo. Bien entonces. Interrumpió Ruby rápidamente. Nos separaremos con nuestros compañeros y buscaremos un edificio resistente donde podamos acampar. Jaune asintió mientras todos se separaban en sus parejas habituales. Pirra le dedicó su sonrisa habitual al acercarse a él, y él hizo todo lo posible por corresponderle. Era difícil imaginar una buena razón para sonreír en una situación como esta, pero ella siempre parecía tener una sonrisa, o palabras amables, para él. Siempre había asumido que se debía a su naturaleza comprensiva, casi maternal en algunos casos. Si Ren podía ser el cerebro del equipo JNPR, entonces sería Pirra su apoyo emocional. Nora trajo la risa y la locura. ¿Lista para ir a buscar casa, compañera? Preguntó mientras miraba el pergamino que mostraba un mapa de la aldea. No notó el rubor que se formó en su rostro al sacudirse. ¿Estabas mirando ese mapa de camino? ¿Ya tienes algún sitio en mente? Lo hizo parecer muy preparado al decirlo así, cuando la simple verdad era que había intentado distraerse del mareo sumergiéndose en las imágenes de Elgar transferidas a sus pergaminos. Aún así, había una característica que le había llamado la atención. El pueblo tiene una sola torre de vigilancia cerca de la muralla oeste, murmuró mientras usaba el dedo para recorrer las imágenes hasta encontrar la que buscaba. Es el edificio más alto de Elgar y, como es un edificio militar, pensé que podría ser más resistente. Me parece buena idea, asintió Pirra, inclinándose sobre su hombro para observar la imagen. Ciertamente parecía una estructura robusta, con una base de roca que se extendía hasta las paredes de madera. Si las llamas se hubieran extendido por el terreno, quizá no habrían alcanzado la piedra ni la madera. Los dos se dirigieron hacia el interior de la muralla, con un rápido vistazo a la brújula integrada en su pergamino que les indicaba la dirección general. Era extraño pensar que las paredes mismas estuvieran en buen estado, aunque claramente había señales de madera quemada. Al parecer, los Grimm no habían atravesado la muralla. ¿Significaba eso que no eran Grimm grandes como los acechadores mortales? ¿O era señal de algo peor, que las paredes no habían sido una protección contra los Grimm que podían volar? Fueron los propios edificios interiores los que realmente parecían haber sufrido. Una especie de diversión siniestra lo recorrió al contemplar el único aspecto que parecía mantenerse en pie en todos los edificios en ruinas. Si las casas tenían chimenea, estas siempre parecían permanecer en pie, oscurecidas por el fuego, pero intactas. Parecía como si la mayoría de los edificios estuvieran construidos a base de madera. ¿Había algún Grimm que escupiera fuego? No lo sabía. Creo que la torre está destrozada, dijo Pirra a su lado mientras ambos se detenían. Aunque no estaban cerca de la torre, podían ver el edificio en ruinas más allá de las casas frente a ellos. Nada más que una base de piedra con casas destrozadas a su lado. Supongo que la torre era demasiado pesada. Jaune suspiró en voz alta. Si las llamas hubieran debilitado los soportes, se habría derrumbado con mucha más fuerza que la mayoría de las otras casas. Era una posibilidad remota, supuso, aunque habría valido la pena si hubieran tenido suerte. Ojalá los demás tengan más suerte que nosotros. Pirra se encogió de hombros mientras le daba un empujoncito en el hombro para animarlo. Le devolvió el empujón y decidió abrirse paso a través del marco de una puerta medio destrozada hacia una casa en ruinas junto a ellos. Jaune. No vamos a encontrar dónde quedarnos, respondió encogiéndose de hombros mientras miraba con atención el interior.
No quedaban ni el techo ni las vigas de la casa, y desde el interior podía ver el cielo. Así que no había riesgo de que le cayera nada encima. Así que mejor veamos si encontramos alguna de esas pruebas que nos mandaron a buscar. Supongo que tienes razón. Los dos desplegaron el interior en ruinas. Jaune, sintiéndose completamente perdido, miró a su alrededor. Aunque se llamaban cazadores, no tenían ninguna formación en rastreo ni investigación, así que no estaba seguro de qué buscar. En cambio, buscó cualquier señal de lo que pudiera haberles sucedido a los ocupantes. El suelo estaba cubierto de hollín y cenizas, pero aún no quedaban cuerpos. Aunque, dado el desorden, el suelo podría haber estado cubierto de sangre y él no lo sabría. Al arrodillarse y apartar un trozo de madera rota, encontró algunos trozos de metal ennegrecidos en el suelo. Al coger uno, se dio cuenta de que era poco más que un cuchillo largo, probablemente usado en la cocina para cortar comida. Quizás al final lo había usado para algo más desesperado. Lo dejó caer al suelo y buscó algo que pudiera ayudar, pero no encontró nada. ¿Cómo demonios iba a encontrar algo si un incendio había destruido prácticamente cualquier prueba? Mira, he encontrado algo, gritó Pirra desde la puerta, atrayéndolo mientras él negaba con la cabeza, completamente desprevenido de que su talentoso compañero hubiera encontrado algo sin dificultad. Parecía que era otra de sus deficiencias. Al inclinarse para mirar hacia donde ella le indicó, Jaune apenas pudo distinguir algunos mechones de cabello oscuro que parecían estar enroscados en una bisagra rota del marco de la puerta. ¿Pelaje? Comentó en voz alta mientras lo miraba. ¿Entonces estamos viendo un Beowulf o un Ursa? Fueron los únicos dos que le vinieron a la mente. Los colmillos de jabalí parecían ser principalmente piel por lo que había visto en la lección de Pork, y los Nevermores obviamente tenían plumas. No es una Ursa. Es un Beowulf. La corrigió Pirra encogiéndose de hombros. Jaune la miró confuso hasta que ella explicó. Bueno, el marco de la puerta sigue en pie, una Ursa no habría pasado. Un Beowulf más pequeño sí. Jaune asintió mientras se maldecía por no haberse dado cuenta de algo tan obvio. Claro que no era una maldita Ursa. Pero entonces, ¿por qué usaría una puerta un Beowulf? No, Jaune, no preguntes. Piensa. Tú puedes, los Beowulfs eran fuertes, no habrían tenido muchos problemas para derribar muros de madera con un poco de esfuerzo y tiempo. ¿Era esa la razón? ¿Tiempo? ¿Los animales optan por el camino de menor resistencia, acaso los Grimm actúan igual? Así que habrían elegido la puerta o las ventanas, y esas eran demasiado pequeñas, por supuesto. ¿Para qué romper la pared si la puerta era más débil? Pero entonces, ¿cómo sabían que la puerta era más débil? A menos que hubieran visto a la gente corriendo hacia la puerta, en su mente podía imaginar la escena. Un hombre gritando a la puerta mientras su esposa entraba corriendo, él cerrándola de golpe tras ella. El Beowulf, al ver a su presa, ni siquiera habría pensado en otra cosa que no fuera matarlos, golpeando la puerta mientras cedía lentamente hasta que entró Y. Amarillo. La voz interrumpió sus pensamientos perdidos mientras sacudía la cabeza y volvía a la realidad. Pirra parecía tan preocupada mientras lo observaba que probablemente no le costó comprender lo que estaba pensando. Lo siento, Pirra. Se disculpó con una risa culpable. Ella relajó los hombros ante su risa y le ofreció su sonrisa habitual. Así que supongo que estamos ante una manada de Beowulfs. O no lo sabremos con seguridad a menos que los demás también encuentren alguna prueba. En efecto. Deberíamos investigar mañana. Como compañeros de nuevo, creo. Asintió, preguntándose por qué sentía la necesidad de añadir eso al final sobre volver a formar equipo. ¿Con quién más iba a vagar por el pueblo en ruinas? ¿Con Weiss? ¿O era porque quería seguir cuidándolo y no quería que se sintiera avergonzado si alguno de los demás veía lo inseguro que era al buscar pistas? No sabía si sentirse ofendido o sutilmente complacido con la idea. Claro. Ofreció simplemente mientras ambos bajaban los pocos escalones que separaban la casa en ruinas del suelo. Aún habría luz en el cielo, y el sol saldría unas horas más, pero empezaba a hacer un poco más de frío. Y si podía sentirlo, no quería ni imaginar el frío que podrían tener las chicas. Un resoplido los hizo desenvainar sus armas y saltar al campo abierto. Jaune aguzó el oído intentando localizar la dirección del ruido. El resoplido era la respiración nítida y entrecortada de una criatura enorme. Jaune intercambió una mirada con su compañero, quien parecía igualmente reacio a escabullirse entre los edificios debilitados en busca de los Grimm. Si bien luchar contra Grimm en un espacio cerrado podía ser una ventaja, no iba a ser así cuando las paredes podían derrumbarse sobre ellos en cualquier momento. Pirra le quitó la decisión al levantar el escudo y golpear el filo con la lanza 3 veces.
Aunque no lo golpeó con tanta fuerza como podría, el ruido fue más que audible para cualquiera que estuviera en la zona. El resoplido cesó cuando la criatura reconoció al instante su posición. Jaune dobló ligeramente las piernas para mantenerse firme, sabiendo que la protección que los rodeaba era lo suficientemente frágil como para que un Beowulf la abriera paso en un instante. Rack. El gruñido sonó a sus espaldas mientras giraba en el sitio, pero Pirra se adelantó. El campeón se alejó de él para enfrentarse al único objetivo que se había revelado. Jaune suspiró mientras esperaba, sabiendo que no debía distraerla en una pelea que podía ganar fácilmente sola. Fiel a su plan, un bloqueo rápido y una estocada atravesaron la garganta del Grim, dejándolo morir suavemente en el suelo. Jaune envainó su espada mientras le ofrecía una breve sonrisa, a pesar de sentirse un poco triste por no haber podido poner a prueba sus habilidades después de todo su reciente entrenamiento. Su atención se centró rápidamente en la vibración que provenía del bolsillo de Jaune, mientras manipulaba torpemente su pergamino. Había sido una decisión casual apagar la música, pero si había algún Grim cerca, lo agradecía. Aquí Jaune. La imagen del frente mostraba la expresión ligeramente desconcertada de Lierren. Una imagen que Jaune había tomado para entretenerse cuando el pistolero del este puso una cara muy extraña. Hemos encontrado un buen lugar para acampar. Si te diriges al centro, el ayuntamiento está prácticamente intacto. ¿El fuego no lo ha dañado? Preguntó con cierta sorpresa. El edificio había salido tan grande en las fotos que Jaune esperaba que estuviera sometido a una presión extrema. Los pisos superiores se han perdido, pero algunas de las habitaciones centrales tienen cimientos de acero y piedra. Hemos encontrado una habitación prácticamente cubierta de hormigón, así que no habrá peligro. Bueno. Parece que nos vamos entonces, le comentó Jaune a Pirra al terminar la llamada. Aunque sonaba un poco infantil, no pudo evitar admitir que estaba orgulloso de que su equipo hubiera encontrado primero un lugar donde quedarse. Jaune y Pirra se encontraron con Ruby y Weiss fuera del ayuntamiento. Al parecer, estos últimos habían ido a ver unas tiendas de comestibles como posibles alojamientos. Aunque obviamente no habían tenido éxito, ningún Grim los había atacado en esa zona. Tampoco hemos encontrado supervivientes, se quejó Ruby mientras el cuarteto entraba en el edificio principal. Por alguna razón, eso no le sorprendió tanto como creía. Habían pasado casi 2 días desde que se enviaron las llamadas de socorro, y no esperaba encontrar supervivientes. Ruby y Weiss se deslizaron por la mitad destruida de la puerta principal hacia el salón, mientras Jaune apoyaba la mano sobre la segunda para abrirla para él y Pirra. Sin embargo, la puerta cedió bajo su mano, cayendo amenazadoramente hacia adentro y estrellándose contra el suelo con un fuerte portazo resonante. Jaune se estremeció ante el ruido, así como por las miradas que todos le dirigían. Arco idiota. Siseó Weiss mientras se giraba hacia él. ¿Por qué no gritas también para alertar a todos los Grim? Quiso defenderse. Decir que fue un accidente y que no había pretendido llamar la atención. Pero en lugar de eso, simplemente dejó caer los hombros. Podrían haber entrado por la puerta abierta en fila india, debería haber sabido que no debía confiar en ninguno de los muebles dañados. Siempre cometía estos pequeños errores, aunque no fuera su intención. No te preocupes, Jaune. Solo está molesta con el pueblo, lo consoló Ruby mientras Weiss se marchaba furioso, llevándose consigo a Pirra. Jaune forzó una sonrisa mientras asentía con la cabeza hacia Ruby. Sabía que la chica hacía todo lo posible por consolarlo porque lo consideraba su amigo. Pero eso no significaba que hiciera bien en esforzarse. Ni siquiera ella, una quinceañera, cometía tantos errores como él. No es que se rendiría, claro. Simplemente tendría que aprender de cada error para no volver a cometerlos. Así, poco a poco, podría convertirse en el héroe necesario para salvar a la gente. Juntos, los dos líderes siguieron sus pergaminos, que se dirigían hacia Ren, a través de unas cuantas puertas derruidas y habitaciones llenas de escombros. Finalmente, los condujo a un muro de piedra con una sólida puerta de madera en el centro. Una placa de metal en la puerta decía sala de registros. Tras abrir la puerta y dejar entrar a Ruby con una sonrisa, Jaune recorrió la habitación con la mirada. No era de extrañar que la puerta hubiera permanecido intacta, pensó al cerrarse de golpe tras él. Era de madera maciza y probablemente también tenía metal en su interior para que sirviera de puerta cortafuegos. Dentro de la habitación, todos los demás ya se habían reunido, y Yan ya estaba volcando unos pesados archivadores metálicos y colocándolos en círculo como si fueran asientos. ¿Hacemos una fogata dentro?, preguntó Jaune sin poder evitarlo mientras observaba la disposición de los armarios, que le recordaba a la leña alrededor de una fogata.
Fiel a esa imagen, Black recogía papel de los cajones y lo apilaba como leña dentro de un cajón metálico que había quitado. Dudo que haya calefacción aquí, Vomit Boy, bromeó Jan mientras se dejaba caer con un ruido sordo sobre uno de los armarios. Tras una mueca torcida, sacó su saco de dormir para usarlo como cojín para su nuevo asiento. Entonces quizás quieras hacer algo al respecto, ofreció Jaune con una leve sonrisa mientras señalaba un pequeño accesorio de plástico blanco en el techo, atrayendo todas las miradas. Una parte de él quería recalcárselos a todos los Grimm de la aldea, pero se contuvo. Uf, maldita sea. Gruñó Jan. Oye, Rubes, usa tu matamoscas para encargarte de eso, ¿quieres? Jaune ignoró a Ruby, que defendía su arma y finalmente intentó segar un pequeño disco blanco del techo, para arrodillarse junto a Blake, quien aún preparaba el fuego. Sus ojos ámbar lo observaron por un instante antes de asentir y reanudar su tarea. Nos topamos con un Beowulf antes, dijo simplemente, ignorando su repentina mirada mientras lo observaba de arriba a abajo. Le gustaba pensar que mostraba preocupación, pero una parte de él se aferraba a la idea de que solo estaba sorprendida de que aún estuviera de una pieza. Supongo que tú y Jan no encontraron nada útil. Beowulf sigue nuestro rastro. Entrecerró los ojos mientras parecía reflexionar un momento. Y no hay cuerpos por ninguna parte, ¿qué pasó con todos? Jaune suspiró mientras observaba a los dos a su alrededor. Todos parecían estar concentrados en Ruby, quien se balanceaba sobre los hombros de Jan e intentaba usar con precisión su guadaña con una sola mano para aflojar el dispositivo. Nora la animaba mientras los demás observaban en silencio, divertidos. Supongo que se los comieron todos. ¿Para qué desperdiciar la comida? Respondió una vez que estuvo seguro de que nadie los iba a oír. No tenía sentido arrastrar a nadie más a esta conversación morbosa. ¿Todos? Arqueó una ceja al preguntar, y por un instante Jaune solo pudo admirar la expresividad de Blake. ¿Cuántos Beowulfs tendrían que ser para que más de 500 personas se consideraran una sola comida? Lo sé, y ahora que lo pensaba, eso también ofrecía un panorama particularmente sombrío. Lo suficiente como para invadir la ciudad, devorar a todos, incluidos sus propios muertos, y seguir adelante en las 16 horas que tardó el ejército en responder. ¿Qué significaba eso? ¿Cientos, miles? ¿O solo unos pocos increíblemente hambrientos y asesinos? Era muy difícil de entender desde su perspectiva. Para ellos, los Beowulfs eran poco más que una molestia, peligrosos en grandes cantidades, pero individualmente considerados un calentamiento. Pero para esta gente, un Beowulf habría sido una criatura imponente, más rápida y fuerte de lo que jamás imaginaron, con un hambre que solo podía saciarse con la muerte. ¿Cuántas personas aquí podrían haber luchado contra ellos? ¿Cuántas personas tenían sus aulas desbloqueadas? ¿Y acaso importaba eso? ¿Ahora te protegía del daño? ¿De qué servía si no estabas entrenado para luchar? Un Beowulf tardaría el doble en matarte, pero aún así sufrirías una muerte agonizante, solo que prolongada. Aún así, ya no podían hacer nada al respecto. Y aunque el sentimiento era duro, era innegablemente cierto. Necesitaban encontrar toda la información posible para que los cazadores pudieran tomar medidas para evitar que esto le sucediera a nadie más. En ese sentido, también tenían un límite de tiempo. Jaune, ¿tienes una cerilla? La pregunta de Blake lo sacó de sus pensamientos al encontrarse con la mirada de ella. ¿Una cerilla? Resistiendo rápidamente el impulso de decir que no fumaba, rebuscó en su mochila. Siempre había sido un poco acaparador, así que no era del todo inconcebible que... Oye, tengo un encendedor. Aplaudió en voz baja mientras sacaba el sencillo objeto de plástico de su mochila. No es que recordara haberlo guardado allí, pero tenía de todo, desde botiquines de primeros auxilios hasta equipo básico de acampada, así que no era difícil imaginar que lo había metido por comodidad. Blake sonrió cuando ella lo tomó y empezó a prender fuego a los papeles para encender el fuego. Y por un momento se sintió increíblemente complacido de haber sido útil. Bueno, supongo que dominamos el fuego, bromeó con sarcasmo mientras ambos observaban cómo los papeles se oscurecían y se doblaban sobre sí mismos al recibir la luz. Sí, ahora somos cazadores independientes, respondió Jaune arrastrando las palabras, sorprendiéndose a sí mismo al ver que Blake soltaba una risita antes de contenerse. A su pesar, una pequeña sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios. Ahora solo necesitamos a alguien que domine la cocina. De hecho, sé cocinar. Una voz habló justo detrás de él, lo que le hizo dar un pequeño respingo de sorpresa al darse la vuelta y ver a su compañera a escasos centímetros. Dios mío, no se había dado cuenta de que estaba tan cerca. ¿Cuánto tiempo llevaba allí parada observándolos? Te lo agradecería. Blake aceptó, sin duda habiéndola visto acercarse, pero prefirió no avisarle.
Adiós a los nuevos mejores amigos. Necesitaré agua fresca, de hecho, deberíamos haber encontrado una fuente antes. ¿No funcionan los grifos? Solo habían pasado un máximo de 20 horas desde que el pueblo se hundió, ¿seguro que el agua no se habría cortado todavía? Ahora que lo pienso, ¿no deberíamos tener acceso a la electricidad también? Vale, perdió contacto con la aldea. Los Grimm probablemente dañaron el tendido eléctrico, respondió Pirra con un suspiro, pero él negó con la cabeza rápidamente. No. No. Pueblos como este, en la frontera. Hay tanto riesgo que no tendrían ningún tipo de energía de emergencia para pedir ayuda. Pudo ver la comprensión en sus ojos cuando Blake asintió. Debería haber un generador de emergencia en algún lugar, ¿y por qué no en el ayuntamiento? ¿Es hora de una aventura entonces? Preguntó Jan con una sonrisa mientras se acercaba sigilosamente a los tres y rodeaba con el brazo a Blake y a él mismo por los hombros. Pirra pareció dudar ante la idea mientras lo miraba. Tengo que quedarme a cuidar el fuego, me sentiría más seguro si no salieras solo, Jaune. Hace unos meses, la idea podría haberle ofendido, pero en cambio asintió y miró a Ren. El chico en cuestión lo miró a los ojos unos segundos antes de suspirar con un suspiro de condenación y ponerse de pie. Eso es todo, animó Jan. Iremos a buscar agua potable y un generador y volveremos enseguida. ¡Caay! Cantó Ruby mientras los cuatro salían arrastrando los pies de la sala de calentamiento y volvían al fresco aire nocturno. A su lado, Ren pareció encogerse de hombros una vez, como si se diera por vencido, antes de apoyar las manos en su cintura. Así que sí, empezó Jaune mientras se frotaba la nuca. Si yo fuera un generador, ¿dónde me escondería? ¡Qué lástima! Solo necesitamos un baño. Bromeó Jan mientras él y Ren intercambiaban una mirada. De hecho, creo que sería más seguro si viajáramos todos juntos, aconsejó el chico oriental con voz neutra. No tenemos ni idea de si los Grimm estarán más activos al caer la noche. Estoy bastante seguro de que solo dices eso porque no quieres andar perdido y solo. La miseria ama la compañía, interrumpió Jaune con una sonrisa. Y como único líder aquí, puedo dar órdenes si es necesario. No creo que tenga por qué escucharte. La otra rubia se rió con una mano en la cadera, pero Blake la interrumpió con un suspiro. Déjalo, Jan. Ruby se pondría furiosa si volviéramos sin ellos. ¿Celosa, Blake? Bromeó Jan, arqueando las cejas hacia la chica más baja. Blake, en respuesta, solo pareció un poco confundido y miró a Jaune con una ceja levantada. Jaune no pudo evitar encogerse de hombros. El humor de Jan a veces podía ser bastante impenetrable. Su procedimiento habitual era asumir que ella decía algo a su costa. Y luego ignorarlo. Los dos se giraron para mirar a Ren, quien simplemente negó con la cabeza con un suspiro. Bueno, todos son unos inútiles. Bien. Nos vamos todos. La rubia levantó los brazos y salió corriendo por un pasillo. Los demás corrieron rápidamente para alcanzarla. Jan, ¿sabes siquiera dónde vas? Exclamó mientras ella avanzaba a paso de tortuga por los pasillos. Pues claro, el generador estará en el sótano. No estará en un lugar donde pueda caer una tormenta, ¿verdad? Bueno, sí, claro que tenía sentido pensándolo bien. Pero aún así, ¿y sabes dónde está el sótano? Tan buena idea como tú, vomitón. Ella se rió. Probablemente era cierto, ninguno tenía idea de a dónde ir, así que ¿por qué no dejar que Jan los guiara? Al menos así podría asumir la culpa si se perdían. Lo más probable es que cualquier entrada al sótano, si se usara para servicios públicos, fuera visible desde la entrada principal, interrumpió Ren. Después de todo, si se corta la electricidad en una emergencia, querrías que la gente de la recepción principal pudiera activarla rápidamente. Tiene sentido. Blake asintió mientras los cuatro se detenían en el vestíbulo circular y abierto del edificio. Aunque una vez más se veía el cielo a través del segundo piso destrozado y destrozado, era innegable la ornamentada entrada y el espacio abierto del vestíbulo. Entonces, supongo que nos dispersaremos y revisaremos las puertas, murmuró Jaune mientras caminaba hacia la recepción principal. Asegúrense de no perderse de vista de los demás. Los demás no discutieron, sino que se dispersaron para observar las puertas y habitaciones cercanas. Se oyó un fuerte golpe cuando la puerta por la que Jan intentaba entrar se derrumbó, y Jaune no pudo evitar sonreír, divertido, al oír sus silenciosas maldiciones. Supuso que no era solo él. Todo el edificio era un desastre. La primera habitación a la que entró parecía ser una oficina. Había algunos escritorios volcados, marcados por el fuego. El suelo estaba cubierto de una gruesa capa de ceniza y polvo, y era difícil distinguir los detalles, pero claramente no era lo que buscaba. Al final, fue Ren quien encontró lo que buscaban y los llamó. Era poco más que un agujero en la pared, rodeado de paredes destrozadas y desportilladas.
Incluso para Jaune era evidente que algo se había colado hasta allí. Algo que no debía encajar. Huelo sangre, susurró Blake con nerviosismo, agarrando su arma con fuerza mientras arrugaba la nariz ligeramente con disgusto. Jaune inhaló con fuerza, pero no pudo distinguir nada por encima del omnipresente olor a madera quemada y ceniza. Aún así, la oscuridad era tan ominosa que no se atrevió a dudar de ella. Yo iré primero con mi escudo al frente, ordenó Jaune con un suspiro. Seguramente no podía haber ningún Grimm vivo en el sótano de un edificio en llamas, pero no valía la pena el riesgo. Ren, tú ve segundo con tus armas listas para disparar sobre mí. Ren asintió mientras sacaba sus dos armas de las mangas. En un pasillo cerrado, Croce Amors estaría bastante limitado, pero también cualquier Grimm. Solo tenía que bloquear algunos golpes mientras Ren aprovecharía la altura de la escalera para llenarla de agujeros. Le brindaremos apoyo moral. Yang rió, ignorando el codazo que Blake le propinó en el costado. A pesar de las bromas, Jaune sabía que irían tras él y que era igual de probable que se involucraran si había algún peligro. A la brecha vamos. Pensó con tristeza mientras iniciaba el descenso con el escudo firmemente en alto. Era más complicado de lo que esperaba, ya que si necesitaba bloquear, lo haría en terreno irregular. Por lo tanto, necesitaba abrirse paso a través de la oscuridad, con Ren sosteniendo el pergamino de su antorcha junto a la flor de tormenta, lo que proporcionaba una potente, aunque limitada, fuente de iluminación. Mientras continuaban el descenso, Jaune aguzó el oído y los sentidos para captar cualquier sonido de movimiento o respiración agitada, pero fue recompensado con el silencio. Al nivelar sus botas al llegar a terreno llano, bajó el escudo y exhaló brevemente. El olor es más fuerte, susurró Blake de nuevo mientras ella parecía acercarse a ellos inconscientemente. Jaune sintió una incómoda necesidad de consolarla, pero no sabía cómo. Una mujer como Blake no apreciaría un brazo sobre sus hombros, y seguían estando en una situación peligrosa. En cambio, alejó el deseo y activó su propio pergamino, seleccionando la antorcha e iluminando la oscuridad en una dirección. Lo que vio hizo que sus ojos se abrieran con horror. Sangre por todas partes. Manchas que cubrían el suelo, largas franjas de un rojo oscuro en las paredes e incluso algunas manchas en el techo. El pequeño rincón que había iluminado debía contener la sangre de al menos 6 u 8 personas. Una masacre. Mierda, susurró Yan desde cerca con voz entrecortada. Jaune no pudo evitar asentir. No hubo exclamaciones de horror ni dolor, ni Dios mío. Ni nada parecido. Todos permanecieron en silencio mientras observaban las manchas. Otra antorcha parpadeó mientras Blake disparaba su propio haz de luz en otra dirección, con el mismo resultado. Tela hecha jirones, sangre y trozos de madera. Todo estaba seco, adherido al hormigón, y aún no había rastro del cuerpo. Ren encendió su propia antorcha, pero no hubo otra historia. Jaune casi quiso reír, presa del pánico histérico, al sentir la necesidad de iluminar más el sótano. Como si eso fuera a cambiar algo. El sótano había sido escenario de una masacre, y los Grimm habían comido bien. Supongo que sabemos qué les pasó a los residentes, suspiró Blake al ver que ella era la primera en alejarse del grupo y empezar a iluminar con la linterna, buscando el generador. Jaune fue el último en moverse. Su linterna aún proyectaba una luz ominosa sobre la sangre salpicada. Sí, supuso que sí lo sabían. Sin duda habían huido al sótano para contener a los Grimm. Con lo estrecha que era la escalera, un solo cazador probablemente podría mantener la brecha durante horas. Pero una vez que cayera, todos los que se escondieran allí quedarían atrapados con los Grimm, y no podrían hacer nada más que esperar a morir. Ver cómo mataban y devoraban a otros mientras esperaban su turno, antes de darse cuenta, ya estaba de rodillas, rebuscando entre los trozos de tela suelta, sin reparar en la sangre seca que se desprendía al tocarla. En su mano estaba el que probablemente era el único cuerpo entero del pueblo. Un pequeño osito de peluche, de pelaje áspero y una pequeña sonrisa hecha de hilo cosido. Le dio vueltas entre las manos, inspeccionándolo. A pesar de toda la maldad que los rodeaba, no tenía manchas en el pelaje y parecía haber estado protegido de la sangre. Podía imaginar fácilmente cómo pudo haber sucedido. Al final, sus manitas lo habrían agarrado contra su pecho para consolarlo, protegiéndolo inconscientemente. Esperaba que esto le hubiera brindado algún pequeño consuelo a su dueño. Jaune, deberías bajarlo. Una voz susurró a su lado, sacándolo de sus pensamientos morbosos. Recorrió con la mirada las piernas negras hasta encontrarse con los ojos ámbar de Blake. Ella no parecía tan afectada como él o Yan. Parecía cansada, decepcionada y disgustada. Pero no había sorpresa ni horror incrédulo en su mirada. No se merecían esto, susurró Jaune, sin querer involucrar a los demás en la conversación. Nadie lo sabe, respondió ella, encogiéndose de hombros con dolor.
Pero no mereces sentirte culpable por lo que pasó. Podemos sentir lástima por ellos, pero no fue culpa nuestra. Entonces, ¿de quién es la culpa, Blake? ¿De la gente de aquí? ¿De los militares? Es nuestra responsabilidad proteger a la gente de los Grimm. Siseó las palabras mientras se incorporaba de nuevo y la miraba fijamente. Su ira se desvaneció al instante cuando ella retrocedió como si tuviera miedo, y un dolor le atravesó el pecho. Blake, no, lo siento, lo calmó poniéndole un dedo en los labios antes de que pudiera continuar. No. No pasa nada. Todos estamos enojados por no haber podido hacer nada. Le dedicó una débil sonrisa mientras retiraba el dedo y él intentó devolverle la sonrisa, y lo intentó. Tenía razón, y no tenía sentido enojarse por eso. Supongo que sí. Aunque siento haberte contestado mal. Supongo que solo necesitaba desahogarme, pero, sí, bueno, lo siento. No te preocupes. Deberíamos terminar aquí e irnos. Y eso era algo que definitivamente él aceptaba mientras se unían a su última pareja para buscar un generador en el sótano. Chicos, lo encontré. Gritó Jan desde un rincón de la sala, lo que hizo que todos corrieran a ver lo que, en realidad, era una máquina vieja y destartalada. Pero ya está encendida, parece que se fundieron los fusibles, murmuró Ren mientras intentaba encender algunos, pero se apagaron automáticamente. Algunos fusibles siguen fundidos, está activando el sistema. Sí, bueno, nos falta un segundo piso entero, ¿sabes? Jan refunfuñó con rabia, sin duda por las escenas que se repetían en su mente. Sus ojos brillaron rojos de impaciencia mientras golpeaba la pared con furia. Tranquilízate, ordenó Jaune con una mirada más firme de la que solía darle. Para su sorpresa, Jan obedeció, aunque sus ojos seguían enrojecidos. Ren, a ver si puedes volver a conectar la red eléctrica. Solo necesitamos que funcionen algunos enchufes. Entonces podremos salir de aquí. De acuerdo, un brazo verde desapareció dentro de la caja de fusibles mientras Ren forcejeaba con los controles, con el otro apuntando la linterna hacia ellos para verlos mejor. Creo que eso es todo. Aunque desde aquí no lo sé. Salgamos de aquí de una vez, instó Jan, dando un salto en el sitio y corriendo hacia las escaleras. Si eso no los soluciona, no podremos. Pero no pienso quedarme aquí más tiempo. Blake no se molestó en responder, sino que siguió a su compañero rápidamente escaleras arriba mientras Ren y Jaune intercambiaban una mirada antes de correr tras ellos. Volver a la luz del cielo iluminado por la luna fue un alivio mayor del esperado. El aire frío de la noche y la brisa fresca le refrescaron la nariz y disiparon el penetrante olor a muerte que venía de abajo. Blake se frotaba la nariz contra las rodillas, mientras su compañera rubia estaba apoyada contra una pared, con la cabeza contra el hormigón y la mirada fija en el cielo. Ren se tambaleó unos pasos más allá de ellos antes de agacharse, cruzar las piernas y recostarse. Jaune apoyó una mano en la pared mientras sacudía la cabeza para disipar cualquier olor persistente. Era algo que casi siempre había sabido que podrían enfrentar en su carrera, pero no esperaba verlo tan pronto. Y esto probablemente ni siquiera era lo peor que podría haber sido, ¿verdad? Los Grimm, malditos sean esos monstruos, habían devorado todos los cuerpos, reacios a desperdiciar la carne. No estaba seguro de si habría podido soportar ver las caras de los niños allí abajo. Nosotros, intentó, antes de respirar hondo y continuar. No les contaremos esto a los demás. Es una orden. Encontramos el generador, eso es todo. ¿Quieres mantenerlo en secreto? Preguntó Blake con sorpresa. Quizás algún día vean cosas así de mal, respondió, mirándola primero a los ojos y luego a Jan. Pero ahora mismo no creo que tenga sentido hacerle pasar a Ruby por esto. Jan abrió mucho los ojos mientras apartaba la mirada, pensativa. Yo tampoco quiero arruinarle el humor a Pirra. Finalmente, su mirada se posó en Ren. ¿Y quieres que Nora lo sepa? No, respondió Ren al instante mientras el pistolero verde se ponía de pie y comenzaba a sacudirse la ropa. No, no lo hago. De acuerdo. Repitió Jan, ofreciéndole una débil sonrisa y un asentimiento. Para ser sincera, solo quiero irme a casa, pero me conformaré con comer y dormir. En esto todos podrían estar de acuerdo. Blake se dedicó a su pasatiempo habitual una vez que regresaron al grupo principal con unos cubos de agua fresca. Habían logrado controlar sus emociones para que los demás no sospecharan demasiado. Por suerte, si habían notado alguna angustia, la habían atribuido a la nostalgia o simplemente a la tristeza de ver un pueblo en ruinas. Desde donde yacía sobre su saco de dormir, observaba a Jan mimando a Ruby antes de acostarse, obligándola a sentarse en su regazo, mientras Ruby se retorcía de vergüenza ante las bromas de su hermana mayor. Para los demás, debió parecer la típica travesura de Jan, pero ella pudo ver el desesperado consuelo que sentía la rubia al abrazar a su hermana.
Cerró los ojos para darle un poco de privacidad a la rubia, mientras pensaba en las demás. Ren parecía tan tranquilo y sereno como siempre, pero había mostrado una paciencia inusual al escuchar a Nora hablar de un sueño que había tenido la noche anterior, llegando incluso a prometerle unos panqueques caros al regresar a Beacon, solo para oírla gritar de alegría. Para él, la normalidad, bueno, una relativa normalidad, o Nora hablándole sin parar le reconfortaba. Porque si podían simplemente sentarse allí, hablar y reír, entonces no pasaba nada, ¿verdad? Y luego estaba Jaune, y ella misma, supuso. Pero hacía tiempo que había aceptado este tipo de crueldad. Pirra había recibido con agrado a su compañero de equipo y a su amor no tan secreto, pero no podía ofrecerle ningún consuelo. Porque él quería protegerla de la miseria que habían encontrado y no admitía que sufría. Y no sería ella quien rompiera su orden, porque podía respetarla. Pero eso lo dejó sin nadie que lo reconfortara, pues quería ser el apoyo emocional de su equipo. Al igual que Jan y ella estaban dispuestos a serlo para el suyo. Sabía lo que quería hacer. Quería levantarse, acercarse a él y sacudirle el hombro, inclinarse y decirle que estaba haciendo lo correcto. Quizás hablar de ese libro que habían leído juntos y señalar que a veces los héroes no recibían agradecimiento ni recompensa por los sacrificios que hacían por los demás. Pero luego asegurarle que, entre ellos, sabían lo que habían hecho y podían estar orgullosos de ello. Pero no pudo. Todos se estaban preparando para dormir, y aunque ella no era alguien que normalmente se dejara intimidar por ser observada por otros, hacer eso sería tan fuera de lo común, tan inusual e inesperado para ella, que todos la mirarían y se preguntarían qué estaban haciendo. La vergüenza no la afectó. Jan ya parecía decidido a insinuar que mantenía algún tipo de relación ilícita con él. Pero no podía levantar sospechas así, o podrían preguntar qué le preocupaba a Jaune y arruinar todo el esfuerzo. Pero podía prometerse a sí misma. Jan encontraría consuelo en Ruby, y Ren en Nora. Pero no tenía a nadie con quien hablar de esto. Y claro, ella no era muy buena consolando, pero podía hablar con él y dejar que desahogara sus frustraciones y pensamientos. Era algo que podía hacer para compensarlo por el segundo sacrificio que había hecho en las últimas semanas. Pero por ahora todo lo que podía hacer era observar con tristeza cómo él yacía quieto, demasiado tenso para estar dormido, mientras sin duda pensaba en lo que había sucedido a menos de 6 metros debajo de donde dormían.